Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Vamos buenas a ir tardes. comenzando con la clase de hoy. ¿Cómo están, chicas? Antes que nada, cuéntenme, ¿pudieron ver la clase del día jueves? Que no se pudieron conectar. No, yo no pude. Hola, buenas Yo, tardes. Bueno, yo sí la vi. bien. ¿Alguna duda, alguna consulta con respecto a eso? Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Ana? Bien, bien. Respecto a la pregunta que usted recién realizó, no, yo no pude ver la clase, se me complicó el jueves. Bien, bien, perfecto. Entonces todavía no hay dudas. No, yo no tengo dudas. Perfecto. ¿Por qué pregunto Sandy? Porque como les había explicado en la clase anterior y creo que en la clase el día jueves que no habían podido conectarse, que bueno, ahora me tocaba a mí verlas a ustedes y ver si específicamente entendieron al menos esta primera unidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen que recrear este caso en donde tienen que poner en práctica todo lo visto dentro de lo que es lugar de los hechos, cadena de custodia, fotografía, planimetría, videofilmación en caso de que quieran realizar. ¿Sí? Así que ahora vamos a tomarnos unos 10 minutos como para que más o menos yo les pueda explicar qué es lo que deben de hacer. Después yo dentro de lo que es el campus les voy a cargar todo lo que sería la consigna en sí y en donde ustedes van a poder cargar lo que sería su trabajo. ¿Sí? Dentro de lo que es el manejo del campus, ¿sí? Yo lo habilito y tiene una fecha límite, la cual pasando esa fecha ya se deshabilita, les impide a ustedes subir lo que sería, en este caso, el trabajo práctico. ¿Sí? ¿Cómo tienen que realizarlo? ¿Sí? Bueno, vamos a tratar de que ustedes, en ese caso, se vayan a recrear, usen como mínimo, ¿sí? En cuanto a lo que son los elementos de bioseguridad, guantes, barbijo, alguna protección en lo que serían hospitalizado, ¿sí? Y alguna cosa. Nosotros sabemos que dentro de los elementos de bioseguridad que necesitamos, la mayoría de las veces utilizamos lo que es ese mameluco, ¿sí? Es un mameluco que viene completo, el cual nos impide que nosotros contaminemos lo que sería el lugar de los hechos, ¿sí? O también, y también nos protege a nosotros al momento en el que vamos a comenzar con lo que sería nuestra investigación sobre ese lugar de los hechos, ¿sí? Así que mínimo lo que se pide acá es guantes, barbijos, alguna protección en el calzado y una gorra, ¿sí? En caso de que no puedan conseguir el mameluco y cosas así. Bien, ¿cómo van a continuar? Van a presentar lo que sería ese lugar de los hechos, ¿sí? Que como les decía pueden simular un robo, un accidente de tránsito, un suicidio, un homicidio, ¿sí? Hasta también pueden llegar a simular la pérdida de una persona, si que una persona se haya perdido. ¿Qué es lo que yo necesito dentro de este trabajo práctico? ¿Sí? Es ver cómo ustedes han entendido los conceptos, ¿sí? Que realmente han entendido esos conceptos de los que hemos venido hablando, tanto en el lugar de los hechos, qué es el lugar de los hechos, los tipos del lugar de los hechos. Recuerdan que hablamos del lugar de los hechos abierto, cerrado, mixto, ¿sí? La escena que ustedes recreen tiene que partir desde este espacio físico, ¿sí? Después continuamos con bueno, lo que es la protección, el aseguramiento de ese lugar de los hechos,
En caso de que no tengan las cintas para que, cintas amarillas o las cintas blancas con rojas, que son para prevenir que una persona pase de una zona a otra, ¿sí? Pueden realizar otros tipos de acordonamientos como los habíamos venido viendo, que pueden ser con sogas, con cables, alambres, ¿sí? Más o menos como para que se pueda delimitar una zona de otra, ¿bien? Después de esa protección y ese aseguramiento, ¿a qué pasábamos? Dentro de una investigación. Estamos en la parte de protección y aseguramiento del lugar de los hechos. Después de eso, ¿qué sigue? Se procede a que ingresen las personas acorde al hecho, ¿no? Acorde al acordonamiento es donde vamos a dejar permitir los que tienen que levantar la evidencia, los que van a asistir a los que levantan la evidencia, donde se va a guardar la evidencia, y después, bueno, va a estar la gente curiosa, como le decimos nosotros. Exactamente. Sí, ahí es en donde ya van a comenzar a desenvolverse ustedes un poco más en cuanto a lo que es este rol, ¿sí? En donde van a comenzar, que sería el tema de la fotografía. Vamos a ir fotografiando ese lugar de los hechos. Vamos a ir haciendo una videofilmación de esa zona, de ese lugar de los hechos sobre el que ustedes deban de trabajar, para seguir avanzando, ¿sí? Con lo que sería la parte de cadena de custodia. Dentro de esta parte, yo no quiero que se pongan a recolectar mucha evidencia, sino evidencia que para ustedes les resulte que sea puntual en cuanto a ese hecho. En el caso de que, no sé, se creen una escena de que se haya perdido una persona, ¿sí? Quizás encuentren alguna ropa de esa persona, algún elemento que esté vinculado a esa persona, entonces a esos elementos a los que ustedes le van a practicar lo que es la cadena de custodia. En el caso de un robo, ¿sí? Quizás ahí encuentran algunas herramientas con las que haya ingresado la persona a una vivienda, en caso de que haya sido una vivienda. No sé, algún arma blanca, alguna pertenencia quizás también del delincuente, ¿sí? Entonces a eso ustedes le van a ir aplicando la correcta cadena de custodia como la habíamos visto, ¿bien? Después seguirían con la parte de planimetría. ¿Qué harían ahí en la parte de planimetría? Es lo último que hemos visto, ¿sí? Vamos a hacer una ubicación geográfica del lugar, de la vivienda, del lugar de los hechos en sí, presentándola primero cómo se ubicaría, cómo llegamos nosotros al lugar, ¿sí? Sería la dirección. La calle sobre la que se encuentra, en este caso, sea una vivienda, ¿sí? Y y entre qué otras calles está, la numeración y todo eso. Después continuaríamos con lo que sería la planimetría del lugar. Recuerden que lo que nosotros tenemos en cuenta dentro de lo que es la elaboración de croquis, en este caso, es el tema de el espacio físico, las aberturas, hasta dónde se abren esas aberturas, ¿sí? Y algunos elementos que sean puntuales dentro de la investigación. Recuerden que podía ser quizás una mesa, que haya contenido alguna evidencia. No es necesario que se dibuje absolutamente todo lo que se encuentra dentro de lo que es el lugar de los hechos, ¿sí? Y si desean, pueden aplicar también lo que sería la parte fílmica, o videofílmica, en donde ustedes van a ingresar a ese lugar de los hechos, van a comenzar a hacer una videofilmación y de lo que sería la zona, cómo llega, la ubicación de la vivienda, y eso sería todo. A ver,
Aparte, ¿sí? Recuerden que nosotros hablábamos de la parte descriptiva, hablábamos de una bitácora, hablábamos de un cuaderno que nos servía a nosotros como soporte para nuestra investigación. ¿Recuerdan que habíamos visto ahí las primeras clases y creo que después se las volví a repetir? Bueno, dentro de ese soporte, ¿sí? Ustedes lo van a tener que transformar un poquito en un informe. No va a ser un informe exacto, ¿sí? A cómo se lo maneja dentro de lo que es la parte de criminalística en sí, pero ustedes van a hacer una presentación de ese caso, ¿sí? Colocando la fecha, la hora, al lugar al que ustedes van a llegar, por qué llegan a ese lugar, qué es lo que sucedió en ese lugar, ¿sí? Y van a hacer una descripción de ese lugar de los hechos, ¿sí? Obviamente tiene que coincidir con las tomas fotográficas y con los croquis que ustedes realicen, ¿sí? Porque no me van a colocar, no sé qué, van a un lugar de los hechos a realizar una investigación y estaban frente a una vivienda con un patio, ¿sí? Cuando en las fotografías quizás el patio eso no me aparece, a mí dentro de los planos eso no me aparece, ¿sí? Así que traten de que coincida todo lo que ustedes vayan a hacer. ¿Cuánto tiempo van a tener para realizar este trabajo? 20 días, ¿sí? A partir de, contando desde lo que sería el próximo lunes, ¿sí? 20 días, así que ahora déjenme ver el acá. Más o menos como para que vayan teniendo ustedes una noción de cuándo deberían de presentarlo, ¿sí? Próximo lunes es 24. El domingo 14 de julio, ¿sí? Hasta esa fecha ustedes deberían de cargar el trabajo. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Ninguna? Bueno, las dudas siempre van surgiendo en el periodo que piensan a lo que sería el trabajo práctico. Así que, bueno, repito, no se tienen la cabeza pensando en un caso que debe, no sé, que involucre quizás muchas personas o situaciones así, porque muchas veces los tiempos no nos dan. ¿Sí? Quizás con un pequeño robo, un pequeño accidente, o quizás también un pequeño suicidio, puedan ahí desempeñar un poquito mejor lo que sería su labor. Recuerden que ya llevándolo a un poco más elevado, como puede ser un homicidio, ¿sí? Vamos a tratar, vamos a tener en realidad más evidencia y más lugares para trabajar, ¿sí? Así que por los tiempos, les digo, no se quemen demasiado la cabeza en eso. Quizás si en algún momento de sus vidas sufrieron, no sé, robo de algún elemento de sus viviendas, pueden tomarlo por ese lado, ¿sí? Porque se los digo, hace unos meses atrás en uno de los cursos, ¿sí? Una chica realizó justamente este primer trabajo del robo de su bicicleta, y de cómo se fueron dando las cosas, hasta cómo la encontró, ¿sí? Así que por eso también se los tiro ahí como idea, porque tal vez les pueda servir, ¿sí? En caso de que ustedes necesiten a alguien, ¿sí?
para que finja ser víctima o cosas así, pueden hacer, ¿sí? Si tienen ahí familiares que estén dentro de lo que es la recreación de este delito que ustedes van a investigar, sí pueden hacer. ¿Bien? Y ahí, bueno, tienen ahí unos días como para ir pensando, de ir diagramando cómo van a comenzar o qué es lo que van a hacer, ¿sí? Cualquier cosa, me contactan por privado y los voy ayudando, ¿sí? Bien. Bueno, con este trabajo práctico nosotros daríamos por finalizado lo que es la primera unidad, ¿sí? En donde el día de hoy ya comenzaríamos con la segunda unidad. Por eso es que me interesaba de ver el tema de la clase pasada, en donde hablábamos de perimetría y videofilmación, para ver si es que no habían dudas para despejarlas. Pero bueno, la próxima clase, cuando pongan ponerse al día con las clases, ¿sí? Si necesitan unos 5 o 10 minutos para despejar alguna duda, me avisan y lo hacemos, ¿sí? La segunda unidad es una unidad un poco más profunda y extensa, porque comenzamos a hablar dentro de lo que sería medicina legal, el tema de lesiones, ¿sí? Hasta culminar esta unidad y culmina con la parte de fenómenos cadavéricos y descomposición de un cuerpo, ¿sí? Es una unidad que lleva una serie de conceptos y una serie ahí de imágenes, muchas veces fuertes, pero bueno. Hoy en día, la verdad que yo ya no considero tan fuertes estas imágenes con todas las cosas de que aparecen muchas veces dentro de lo que es la televisión o el acceso a Internet, ¿sí? Bien, comenzaríamos con la parte de medicina, obviamente hablando de conceptos, de dónde deriva la palabra medicina, en donde comenzamos a hablar de lesiones, traumatismos, ¿sí? Y contusión. ¿Qué es para ustedes una lesión? ¿Tienen conocimientos de qué sería una lesión? ¿No? ¿Es algo que nos sucede en alguna parte del cuerpo? ¿Algún golpe? ¿Algún traumatismo? ¿Algo? Bien. Una lesión, ¿sí? Es un daño. Bien. Un daño que nosotros podemos realizar a nuestro cuerpo, que sería la parte física, pero también integra lo que sería la parte psicológica. Vieron que cuando hablamos cuando se habla en realidad hoy en día de lo que sería violencia de género, dentro de esa violencia, ¿sí? No solamente engloba los golpes, ¿sí? Que se le puede dar a otra persona, sino también a la parte de la violencia psicológica, ¿sí? En donde comenzamos a hablar esta persona de decir que, no sé, tratar de que se sienta fea, tratar de que sienta que no sirve, bueno, esas son lesiones psicológicas, ¿sí? Entonces, si vamos a definir a lo que es una lesión, vamos a hablar de un daño ocasionado, que puede ser físico o puede ser mental, psicológico, ¿sí? En cuanto a lo que sería un traumatismo, ¿qué es un traumatismo? Puede ser el traumatismo de cráneo, rotura de... ¿Cómo? Bueno, A ver, es cierto, muchas veces hablamos o escuchamos por ahí que en un accidente una persona sufrió un traumatismo de cráneo, un traumatismo de qué otra zona del cuerpo habremos escuchado.
bueno, de otras regiones de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿qué sería un traumatismo? ¿Sería un qué? Un Una daño rotura. físico. Un daño físico, ¿sí? El cual puede ocasionar qué. Que puede ocasionar heridas, Pero en la parte de los huesos. en la parte de los huesos únicamente. No, el traumatismo en realidad es un daño físico en todo el cuerpo, puede ser interno o externo. Podemos tener traumatismo de tórax, traumatismo craneal, puede ser un traumatismo por fuera. Exactamente, ¿sí? O sea, acá nosotros básicamente estaríamos haciendo mención a, para hablarlo, digamos, criollamente, ¿sí? Estaríamos hablando de golpes o de heridas, ¿sí? Ahora bien, hasta acá partimos de una lesión, partimos de un traumatismo, y ahora voy a preguntarles si es que saben qué es una contusión. Perdón, profe, ¿puede repetir? ¿Qué es una contusión? Son golpes que no provocan heridas. Bien, ¿cómo serían esos golpes que no provocan herida? Un golpe en la cabeza, pero que no sangra, es una contusión. Mis hijos viven con contusiones con sus golpes en la cabeza. Sería como un hematoma. Bien, son daños directamente a lo que serían los tejidos, ¿sí? Un moretón, un hematoma, son contusiones, ¿sí? Son daños físicos, pero afectan directamente a lo que sería la parte de los tejidos. ¿Sí? Bien. Ahora, todos calculo que son amas de casa, ¿verdad? O realizan tareas en sus casas. Cuando estamos cocinando y estamos generando y estamos apurados, todo eso, y estamos ahí picando, no sé, alguna verdura, algo, ¡tash! Y no, cortamos el dedo. Cortamos. ¿Qué tipo de herida, sí, piensan lo que sería ese corte? No, ¿qué piensan? ¿Qué tipo de herida sería ese corte? Una herida acá. Corte. Se cortó esa parte, no se pudo escuchar. Cortante, puede ser. Bien. Bueno. Acá vamos a comenzar a hablar de las lesiones por armas blancas, ¿sí? En donde vamos a ver todo lo relacionado a heridas cortantes, ¿sí? A esas lesiones que provocan esas armas blancas.
Obviamente primero vamos a tener que definir un arma blanca. ¿Qué es un arma blanca? ¿Es algún instrumento que tiene coloración blanca? ¿O qué es un arma blanca? No, un cuchillo. A ver, esta lapicera, a ver si sale acá. Esta lapicera, ¿podría llegar a convertirse en blanca? Sí, porque tiene algo pulsante. Bien. ¿Qué me tengo acá? ¿Qué puede servir de ejemplo? Acá, a ver. Esto es una aguja. Ahí está. ¿Puede convertirse en un arma blanca? Sí, Sí. ¿Por qué? porque es algo punzante. Lo que tenga filo también. Bien, bien. A ver, si vamos, obviamente, lo que yo les acabo de mostrar, tanto la lapicera como esa aguja, sí, ahora que tengo otra lapicera, no están diseñadas, ¿sí? Para ser armas, sino que cumplen otra función. Pero al momento quizás de la defensa o de un ataque, ¿sí? Se convierten en armas. En este caso, armas largas. Dentro de las armas blancas, sí, nosotros estamos hablando de elementos que pueden presentar un filo y una punta, lo cual provocaría una herida. ¿Sí? Pueden ser, se clasifican dentro de esas heridas que realizan en heridas cortantes, heridas punzantes, heridas cortopunzantes, heridas contusos cortantes, ¿sí? Dentro de lo que sería una subclasificación. Estas obviamente van a estar dadas dependiendo del elemento con el que se provoque o con el que se realice la herida. Dentro de esos elementos o dentro de esas pequeñas armas, ¿sí? Nosotros tenemos unas que son naturales y otras que entran en la clasificación de artificiales. Cuando hablamos de las naturales, estamos hablando de todas aquellas situaciones que podemos tener dentro de lo que es la vida real y nos podemos encontrar con algún tipo de heridas, ¿sí? O con algún elemento que nos pueda provocar una herida, ya sea cortante, punzante, punto cortante, ¿sí? O contuso cortante. ¿Bien? A ver, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza a ustedes si yo les digo que me digan algún elemento que pueda provocar alguno de estos tipos de heridas, pero que sean naturales? Una trincheta. ¿Es natural? Recuerden que naturales estamos hablando de lo que nosotros podemos encontrar en el medio ambiente o en el lugar en donde nosotros vivimos, el lugar que nos rodea. Una trincheta, en este caso, nosotros podemos ir y comprarla directamente. Una piedra. Bien, una piedra. ¿Qué tipo de herida nos puede dar una piedra? Un corte. Un corte. ¿Qué más? A ver qué otro elemento podemos encontrar en el medio. El cuchillo también. ¿Cómo me escuché por ahí? ¿Una espina? Sí, a ver, depende también del objeto que encontremos naturalmente. Puede ser la astilla de un árbol, la carcasa de un árbol que esté tirada,
la espina, la hoja de una palmera que también puede hacer daño, y depende del uso, es el daño. Una piedra puede hacer una contusión, un traumatismo, un corte. Una espina puede cortar, pinchar o también ser punzante, y depende del largo y el grosor, es el daño que se hace en el cuerpo. Bien, bien, bien. O sea que ahí, como hacía mención su compañera, sí puede ser una espina, puede ser bueno, la carcasa de un árbol. Algunos animales también con sus uñas, con sus aguijones, ¿sí? Nos pueden causar este tipo de lesiones, ¿sí? Eso sería por la parte natural. Y por la parte artificial, hace ratito dijeron Tijera, ¿qué cuchillo, más? Un cuchillo, ¿qué más? tenedor, Un vidrio, una lata. Bien, un sacacorchos. bien. Bien. Entonces, ahí nosotros podemos ver, sí, cómo es, cómo en el medio, sí, en el que nosotros vivimos, el medio que nos rodea, sí, podemos encontrar distintos tipos de elementos que nos pueden ayudar a nosotros, ya sea para una defensa o para un ataque con un arma blanca, ¿sí? Dentro de los tipos de lesiones que nosotros podíamos ver, hablábamos de lo que serían las heridas cortantes, heridas punzantes, ¿sí? Dentro de lo que son las heridas, ¿sí? Ahora vamos a tratar de definirlas ahí un poquito, ¿sí? Nosotros cuando hablemos de heridas, vamos a estar hablando de la pérdida de la continuidad, ¿sí? De la primera capa de lo que sería nuestra piel. ¿Cómo se llama esa primera capa de nuestra piel, sabe? Epidermis, ¿sí? Entonces, estaríamos hablando de la pérdida de la continuidad de lo que sería esa primera capa, a causa, obviamente, de estos cortes o de estas incisiones que nos van a provocar lo que serían estas armas o estos elementos. Bien, dentro de esas heridas, ¿sí? Vamos a clasificarlas dependiendo del mecanismo que vayan a producirlas en heridas simples, heridas compuestas y heridas mixtas y complejas. A ver, ¿cuál suponen ustedes que puede llegar a ser una herida simple? Las que no son profundas, las que son muy superficiales. La raspadura. A ver, O algún corte mínimo. algún corte mínimo, algo que no es muy profundo. ¿Y una herida compleja? Cuando el riesgo es mayor. Sí, que sea para una sutura. El riesgo es mayor, puede ser alguna sutura, que necesitemos alguna sutura. Y una mixta y compleja sería, o sea, y compleja. Que debe de los dos, me van a decir. Que sea superficial y profunda. Algo así. Bien. A ver. Vamos a comenzar con lo que serían las laceraciones,
¿sí? ¿Saben qué es una laceración? No. ¿No? Son esos pequeños, ¿vieron cuando nos raspamos? Es muy superficial, apenas se desprende partecita de nuestra piel y después se forman como esas famosas costras, y nos queda un raspón. Bueno, eso es una laceración, ¿sí? Que nos podemos dar a través del roce con, con un piso, con una pared, ¿sí? Y también los puede provocar algún elemento cortante, como puede ser un rallador. ¿Vieron cuando estamos muy entusiasmadas rayando algo y sin querer nos rayamos los dedos también? Bueno, ese tipo de herida se denomina laceración, ¿sí? Y podría encontrarse dentro de las clasificaciones como heridas simples. ¿Qué piensan ustedes? Sí. ¿Por qué? Porque Sí. no necesitamos atención médica, eso naturalmente lo podemos curar en casa y también muchas veces no necesita tampoco mucha curación, ¿sí? Sino es ahí apenitas la atención que se le da a ese tipo de heridas, ¿sí? También entrarían lo que serían las escoriaciones, ¿sí? Que son similares a las heridas lacerantes, ¿sí? Que también tienen que ver con este, este tema de que es una herida superficial, que obviamente se cubre muchas veces con un poco de sangre fresca, después hay una pequeña costra, y a la vez sí que ¿qué otra reacción podemos ver dentro de esos dos tipos de heridas? Es que la piel, ¿sí? Alrededor o esa zona en donde fue afectada, ¿sí? Puede llegar a inflamarse un poco y puede tener a la vuelta, digamos, una coloración entre roja y violeta, dependiendo el tiempo, ¿sí? En el cual va evolucionando lo que serían ese tipo de heridas, ¿sí? Después tendríamos las heridas de apergamiento. ¿Saben lo que es una herida de apergamiento? ¿O a qué haría referencia una herida de apergamiento? No. ¿No? Sí conocen los pergaminos, ¿verdad? Sí. Bueno, vieron que tienen esa coloración también media entre marrón y amarillo. Bien. Bueno, estas heridas por apergamiento, ¿sí? Presentan esa misma coloración. Son heridas que también nosotros las podemos ver a simple vista. Y una de las principales características que presenta es la que presenta como una reacción inflamatoria. Y este tipo de heridas también por su coloración, en realidad en el momento en el que más nosotros podemos notarlas o podemos verlas, ¿sí? Es en el estadio post-mortem, ¿sí? Son heridas propias en base a la coloración que vamos a poder notarlas más precisamente en un cadáver, ¿sí? O en un cuerpo post-mortem. Y por último tenemos el que se denomina estigma ungueal, ¿sí? Que es también una variación dentro de lo que serían las exfoliaciones, con la característica
que quien produce este tipo de heridas son las uñas, ¿sí? ¿Vieron cuando nos rascamos mucho en alguna zona del cuerpo que nos pica, que nos terminamos lastimando? ¿Observaron en algún momento cómo queda esta lastimadura, esta herida? Está como que hay partecitas de la piel, ¿sí? En donde comienza a sangrar, ¿sí? Y a su vez presenta toda una coloración roja, que muchas veces al tacto o si nos cae agua puede llegar a arder, ¿sí? Bueno, esta sería este tipo de heridas, unas heridas cinghiales, ¿sí? Son básicamente las provocadas por las uñas. Eso sería dentro de la clasificación de heridas simples, ¿sí? Recordemos que son estas heridas que nosotros las podemos ver de manera superficial y no necesitan demasiada atención. Ahora, vamos con lo que serían las heridas contusas. ¿Qué es una herida contusa? ¿O cuándo se provoca o se produce en realidad una herida contusa? Tiene que Herida, ver, a ver, si ¿herida las cuánto es? ¿cómo? No alcancé a escuchar. ¿Herida cómo? Contusa. Dentro de lo que serían las contusiones, tipos de heridas contusas. ¿Cómo nosotros podemos verlas? ¿O cómo podemos notarlas? ¿O qué piensan ustedes que es una herida contusa? ¿Cómo se provoca? ¿Presentará algún corte en la piel? Un golpe. ¿Será similar a alguna de las heridas que estuvimos viendo? ¿De las que estuvimos hablando? ¿O cómo nosotros las podemos notar en la piel, en el cuerpo? Es que depende del golpe. En realidad son heridas que no llevan, no llega a producir corte en la piel. Es un golpe nada más que se produce por algún objeto, ¿no? Que uno usa con mucha fuerza. O se caen solo, como mis hijos. Mis hijos viven con contusiones en sus cabezas. Se golpean solos. Entonces son golpes, capaz que, por ejemplo, un golpe en la cabeza que se da a mi hijo cuando se cae y me doy cuenta porque se le hace un chichón, o depende, en la cabeza se le hace un chichón, en la frente se le va a poner rojo. Esas son contusiones que no tienen un corte en la piel, no llega a producir una lesión para que sangre. ¿Están seguras de que no sangran? Sí, digo, sí sangra, porque ¿cómo se forman los moretones? Bien. Solo que la sangre no sale, digamos, a superficie, sino que muchas veces No, es en un ese sangrado mismo interno. golpe, exactamente, es En realidad todo no, el está mal interno. dicho sangrado interno. Capaz que el mismo golpe produce que se rompa algún vasito, alguna vena y produce el moretón. Exactamente. Exactamente. Bueno, básicamente lo que serían estas heridas contusas, sí, tienen su origen en elementos, ¿sí? Armas o instrumentos que son, o nosotros los podemos conocer como contundentes, ¿sí? ¿A qué elemento nosotros podemos llamarlo contundente? Es cuando nosotros aplicamos cierta fuerza, ¿sí? Para provocar ese golpe, pero este elemento, al presentar alguna zona un poco más plana, ¿sí? A diferencia de un elemento ya sea cortante o punzante, ¿sí? Nos va a dar lo que sería la contusión. ¿Bien? Dentro de estas heridas contusas, las más frecuentes que nosotros podemos encontrar son las dadas quizás con un martillo,
o algún elemento similar, en donde nosotros notamos esa parte plana, ¿sí? Más la fuerza. Se puede notar después este hematoma o este moretón, que en base a la coloración que va tomando, nosotros podemos quizás aproximarnos al tiempo que lleva lo que sería esa herida. En cuanto ahora a las heridas cortantes, heridas incisas, acá vamos a hablar ya básicamente, ¿sí? De esas heridas que nos pueden provocar desde una lapicera, ¿sí? Hasta un cuchillo, una espada, las cuales son heridas un poco más complejas, ¿sí? Dentro de esas heridas, nosotros vamos a poder aplicar o vamos a poder ver, vamos a poder determinar también si son heridas que pudieron haber provocado la muerte, en este caso de una víctima dentro de un hecho en el que nosotros estamos trabajando, o si esas heridas también, dependiendo de la forma en la que ingresaron al cuerpo, la zona en la que se encuentren, ¿sí? Pueden, nosotros podemos llegar a considerarlas también como heridas de defensa de la víctima y del victimario, ¿sí? Obviamente, todas dependiendo de la forma, la zona, si llegamos a encontrar el arma, si en este caso que haya provocado la herida, vamos a poder determinar también una serie de cosas. Dentro de las heridas cortantes, nosotros vamos a encontrar heridas cortantes lineales, heridas cortantes de colgajo, heridas cortantes de mutilación, ¿sí? ¿Qué otro tipo de heridas vamos a encontrar? A ver, si hablamos de lo que serían heridas cortantes lineales, ¿cómo piensan que se ven esas heridas? ¿O cómo nosotros podemos descifrar o decir que estamos frente a un tipo de herida cortante lineal? A ver qué piensan. Cuando nosotros nos cortamos sin querer con un cuchillo, ¿sí? Muchas veces, dependiendo del cuchillo, sí va a ser la profundidad de ese herido. Pero ¿qué es lo primero que nosotros vamos a notar en esta herida? De la piel, ¿qué pasa? Se le forma como una línea, como que sigue un curso, digamos. Exactamente, y a su vez la piel se separa, ¿sí? Entonces ahí notamos, en realidad, ahí decimos que es lineal, ¿sí? Por la forma, Como la cesárea. tal cual. ¿Por qué? Porque sigue un curso, ¿sí? Y a la vez son paralelas. Una vez que se abre esa herida, ¿sí? Las dos líneas que quedan son paralelas, ¿sí? La mayoría de los casos, la mayoría de las armas blancas, si estamos enfrente también de heridas punzocortantes o contusocortantes, ¿sí? Vamos a ver ahí la diferencia de esas heridas lineales, ¿sí? En donde lo primero que se ve a simple vista es que la piel se abre, ¿sí? La mayoría de las veces estas heridas sí presentan la forma de un ojal o una forma ovalada, en donde nosotros vamos a poder determinar, ¿sí? Cómo, dónde comenzó y dónde termina esa herida. ¿Por qué? A ver, déjenme ver si consigo algo para mostrarles cómo sería eso, así me entiendo.
fabricar. Yo acá tengo esto, que es un tomate, ¿sí? Acá tengo un cuchillo, ¿sí? Y yo, cuando voy a cortar, yo cuando provoco una herida, yo no voy a lo mejor, ¿sí? Sino que voy a ir y voy a clavar y quizás el cuchillo sale o hace una pequeña incisión, ¿sí? En la piel, normalmente, sí, por la elasticidad que presenta, esto va a tender a abrirse un poquito, ¿sí? ¿En dónde? Yo voy a notar, ¿sí? En donde se provocó la primera incisión, ¿sí? Va a comenzar fino y va a comenzar a abrirse. Y en donde yo saque el cuchillo, ¿sí? No va a tener una continuidad, sino que ahí sería el punto de finalización o de culminación de lo que sería la apertura de ese herida. ¿Qué es lo que provocamos nosotros con los cortes en la piel? Se desgarran los tejidos. ¿Sí? Un corte en la piel de una persona con vida, ¿sí? Quedaría con esa abertura. Y los bordes, ¿sí? Estos dos bordes son lineales, se abrirían, tenderían a abrirse un poco, ¿sí? En donde se notarían famosos bordes vertidos, ¿sí? Dentro de ese orificio de entrada, ¿sí? Dentro de lo que son esas heridas por armas blancas, nosotros vamos a tener un orificio de entrada y un trayecto, ¿sí? Ese trayecto nosotros lo vamos a medir en base al punto de inicio y a dónde culmina. Y también va a estar relacionado con la hoja del elemento que provocó lo que sería ese corte. Obviamente, este es un cuchillo típico que nosotros lo podemos encontrar en cualquier lado, pero con lo que sería una trincheta, una navaja, a ver qué otro tipo de armas blancas podemos encontrar. Machete. Un machete, un cuchillo de carnicero, ¿sí? En donde la hoja es mucho más grande, ¿sí? La continuidad y la profundidad va a ser otra. El trayecto también de esa herida va a ser otro, ¿sí? Ahí es donde van a comenzar las comparaciones que nosotros vamos a realizar a esas heridas, ¿sí? Para poder determinar si es que precisamente esas heridas quizás están relacionadas con algún arma que nosotros encontramos en lo que sería el lugar de los hechos, ¿sí? ¿Tienen alguna duda hasta acá? No. Bien. Ahora, una vez que termine la clase, ¿sí? Les voy a cargar al campus. Pueden acceder todos al campus, ¿no? No tienen problemas. Bien. Les voy a cargar un apunte, ¿sí? En donde están todo lo relacionado a medicina legal directamente, ¿sí? Para que vayan leyendo, así la próxima clase vamos despejando dudas en caso de que tengan, y continuamos viendo los tipos de heridas que nos quedan dentro de lo que serían por armas blancas, ¿sí? Perfecto, entonces. Y también ya les voy a cargar ahí dentro del campo, ¿sí? El tema del trabajo práctico. En el mismo lugar en donde aparezca el tema del trabajo práctico, va a ser el mismo lugar en donde ustedes van a tener que ingresar o van a tener que cargar los archivos una vez que lo hayan finalizado, ¿sí? No tienen que ingresar a ningún otro lugar del campo, ¿sí? En ese mismo lugar va a estar para que ustedes puedan ingresar. ¿Bien? Y- Ahora sí, bueno,
Las libero, las veo el próximo miércoles, que tengan un excelente fin de semana bastante largo y que lo disfruten. Y vayan pensando en qué es lo que van a realizar dentro del trabajo práctico que tienen que hacer. Nos vemos, chicas. Chau, chau. Chao, profe. Chao.